Está con nosotros el arquitecto Jorge Rubiani para hablar de el Mercado 4, para hablar de su historia también. Hola arquitecto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santi, hola a todos. Gracias por la invitación. Si el Mercado 4 es el corazón de la ciudad, tiene severas cardiopatías. El corazón comercial. El corazón comercial y, bueno, corazón finalmente. Severas cardiopatías que tienen que ser resueltas porque como siempre estamos pendientes de lo que pueda suceder ahí, hay mucha tensión en lo que pasa y por el hecho mismo del... todos tenemos ciertas apetencias estéticas y el desorden nos molesta. Porque alguna vez hice una definición sobre el orden es una disposición para la eficiencia. Y a veces el desorden tiene que acarrear estos inconvenientes con los que suele sorprendernos el Mercado 4. Y es lamentable porque es la misma gente que a veces impide todo tipo de reformas o todo tipo de adecuación de los espacios. En tiempos anteriores se quiso que en los pasillos por lo menos pudiera pasar una ambulancia. No hubo caso. No hubo caso que entrara, aunque fuera un vehículo menor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y esas cosas, lógicamente, nos proponen algo serio en un futuro no muy lejano. Estamos observando algunas de las imágenes que nos compartió la querida Ana Barreto Balinotti también, respecto a los inicios de los mercados en general en Asunción, en términos conceptuales, digamos. El protagonismo de las mujeres en ese momento ya, y ahí las vemos. Entiendo que es la Plaza Oleari. Sí, esa es una recoba donde está hoy el edificio Salomón. Era un edificio de recobas, como de hecho también el Banco Nacional de Fomento tenía antes un edificio de recobas, que era una disposición casi obligatoria para los inmensos raudales de Asunción, para proteger. Recién estábamos hablando de la proximidad. Esa era una actitud, era una cesión del espacio privado para el uso público, cosa que lamentablemente se perdió como actitud en la ciudad. Y eso permitía ese tipo de recobas. Ese pirí que llevaba esa señora sobre la cabeza era la cama de mucha gente de antes. Claro. Para no acostarse directamente sobre el suelo, era el pirí. Y después tenemos esas disposiciones de hojalatería para hacer el menaje popular. Siempre hablamos del de cocido hojalata, de jarro lata. Sí. Y el jarro lata era un envase de sardina o de arvejas que se convertía por obra y gracia del hojalatero con una asita en el jarro con el que tomábamos el cocido, con galleta cuartel, de paso. ¿Qué representa, si miramos de manera integral, arquitecto, un mercado? Conversando con Ana Barreto nos decía, ella es el centro de la economía familiar y definía el protagonismo de las mujeres, que en su gran mayoría son las que llevan sus productos, que venden los productos y las que van a realizar las compras. Pero en la dinámica general de lo que vemos en un mercado, ¿qué vemos de la sociedad ahí? Bueno, yo creo que el mercado es la disposición más antigua en las relaciones humanas dentro de un recinto urbano. Es la disposición más antigua porque un mercado, decía un arquitecto mexicano, en un mercado encontramos todo tipo de gente. Gente que produce, gente que vende, gente que está mercando con los que mercan, porque detrás del mercado aparecen los quinieleros, aparecen los vendedores de lotería, aparecen los taúres. Alrededor del mercado Guazú había casas de juego, había hojalaterías, había riña de gallos, había venta de alfalfa y sanguijuelas, porque en ese momento la alfalfa era nuestro petróleo de antes. Vendíamos alfalfa para que los caballos pudieran comer. Entonces el mercado es una disposición de lo más antiguo que hay en la historia del mundo, porque si nosotros vemos una imagen de la civilización egipcia o romana, vemos el mercado en su más genuina expresión, que es lo que persiste de alguna manera en algunos espacios, aunque hoy todo ha sido alterado por los mecanismos de la venta directa o de la venta online y cosas por el estilo. Pero además el mercado produce ese contacto humano que hoy se ha perdido, lamentablemente. Y en cuanto a la disposición al protagonismo femenino,
vemos con el protagonismo femenino modalidades de vestuario que ya no tenemos, el acaputijá, por ejemplo, que era esa misma cobija que ellos se ponían, la liaban y la ponían en un círculo para hacer muelle el apoyo de esa lata, de ese canasto, de esa carga que tenían que llevar sobre la cabeza, como esa señora, el acaputijá. Después descalza siempre el delantal y el burro, que era el mecanismo de traslación diario, porque también no es que Asunción, las casas tenían siempre huertas, gallineros, árboles frutales, etcétera. Cuando se vendía una propiedad siempre se decía, vendo propiedad con árboles frutales, porque era fundamental para un complemento de la economía familiar. Y el gallinero, indispensable. Pero entonces, ¿de dónde venían estas mujeres? Y la cuenca lechera estaba en Lambaré. Por eso por eso Lambaré tiene como un símbolo, la burrerita frente a la municipalidad, el largo camino de ese camino a Lambaré, que era de burreritas que venían y traían sus árganas con leche para vender en la ciudad. Y las otras, el cinturón agrícola de Asunción proveía, desde arroyos y esteros en adelante, un montón de otros elementos para la venta. Y finalmente estaba el sistema de redes viales o fluviales que teníamos, porque desde Carlos Antonio López en adelante se hacía dragar los ríos tributarios del Paraguay en toda su extensión con pico y pala por los soldaditos, porque esas eran las rutas donde la gente llegaba hasta el río, y con cualquier cosa que flotara venía hasta el río Paraguay. Y por eso nosotros teníamos como 10 puertos, en la medida en que las calles desembocaban en una especie de pontón embarcadero, y ahí la gente iba a traer los productos, algunos a comprar directamente, ese habría sido el abasto, pero otros compraban para traerlo al mercado Guazú y venderlo en fraccionado. Ese era el mecanismo. Y después estaban las carretas. Hay algo que a mí siempre me llama la atención de los mercados, y cuando uno va al mercado 4 a otros mercados, esa alegría y el sentido del humor que hay. De todo ahí. De todo. Para mí no es tanto, porque como nosotros vivíamos en los aledaños del mercado, cerca de la cancha Guaraní, nosotros éramos un barrio de gente pobre que no tenía heladeras, obviamente, porque la heladera viene mucho después. Y cuando había poca gente que tenía heladera, la heladera se ponía en el living para mostrar que tenían heladera. Claro. Entonces, nosotros nos íbamos todos los días, porque no teníamos elementos de conservación, todos los días al mercado a comprar lo que hubiera que comprar. Y mamá nos enseñaba cómo comprar la mandioca, y pirebugan a la mandioca, y ponajanguá, etcétera. Todo ese tipo de cosas. La carne, cómo comprar la carne, cómo comprar el puchero, cómo evitar que nos pongan puro grasa o puro hueso. Cosas, elementos fundamentales de la genética bovina para poder entender la compra. Y entonces nos íbamos todos los días, y yo me iba con mi madre desde chiquitito, y una vez cuando tenía 2 años me perdí en el mercado 4. O sea, me perdí de mi madre, y lógicamente me puse a llorar, y el llanto convocó a mi madre, que me encontró enseguida después. Pero ese tipo de cosas sucedía habitualmente. Y con relación a la historia empieza con el mercado Guazú, y la descentralización de los mercados produce los mercados hasta el número 9. Pero esa es la historia del mercado. Permítanos, hablando con el arquitecto Jorge Rubiani, desde la visión, más que de historia, de la arquitectura quizá, o el diseño de la ciudad. Arrancabas diciendo un corazón que tiene varios problemas. Varios malos latidos. Varios malos latidos. ¿Por qué tenemos este mercado en términos de infraestructura, en términos de las famosas historias de conexiones clandestinas y qué sé yo, que nunca pueden solucionar, de crecimiento de la forma en que crece, sin que podamos tener un mercado, como decía hace rato Estela, que sea un atractivo turístico como en varios otros países? Como en muchos países. Para empezar por lo último, el Mercat Sant Josep de Barcelona es un mercado medieval y está intacto, con un procedimiento. A la 1, a las 2 o a las 3 de la tarde, eso es un espejo. Ahí no hay ningún vestigio de que haya pasado una multitud, no solamente de vendedores, sino que de compradores y turistas también. Entonces,
Lo que pasa es que nosotros tenemos la propensión de crear instituciones para cargos y no tener una disposición adecuada para penalizar lo que no se cumple. Ayer estaba diciendo en la audiencia pública en el Parlamento que todo lo que hay en la ciudad, todo lo que se manifiesta en la ciudad tiene una institución responsable y tiene funcionarios responsables. Pero si nosotros vemos el prontuario de todos ellos, han cambiado de cargos, pero nunca han sido penalizados por la mala función o por la mala gestión que han realizado. Y esa impunidad genera una propensión a la anarquía. Y en la anarquía se ceba el más prepotente, el más violento, el que tiene más recursos, el que sabe jugar en cancha embarrada, en una palabra futbolística. Entonces, cuando nos omitimos de decir, no señor, usted no... Esa cuestión de los permisionarios, los puestos, tienen una línea demarcatoria. Mi canasto no me voy a sacar, pero después saca 3 cajones más y después el vecino hace lo mismo y todo el mundo hace lo mismo. En ese pasillo no puede entrar un camión de bomberos. El más reducido de los camiones de bomberos no puede entrar ahí. No puede entrar una ambulancia en una emergencia. No puede entrar un equipo de emergencia. Entonces cuando tenemos una cosa que funciona cuando nada sucede, porque no funciona porque está bien, funciona todavía porque nada grave sucedió, y cuando sucedió nos aplicamos a lamentarnos, a hacer un montón de cosas, pero a la semana siguiente vuelve a lo mismo. Es más, se perfecciona lo malo para que no vuelva a suceder nomás. Es decir, nosotros, un autor norteamericano dijo hace poco, tenemos la idea de no hacer más lo que hacemos mal. Lo que debiéramos hacer es hacer mejor lo que estamos haciendo de hecho bien, para que todo funcione. Porque esa actitud de mejoramiento genera en cascada una serie de actitudes virtuosas que hacen que todo funcione mejor, porque va a funcionar mejor. Sin embargo, no es así, lamentablemente. Porque se le pone para comenzar en el mercado 4 a un presidente excepcional, por ejemplo. No sé quién es ahora, pero habitualmente se pone un miembro de la camarilla política del intendente. Porque usted venía hoy recaudable, ¿entendés? Pero en Bojasama, la viru, te quedas ahí todo lo que quieras. En el mercado de abasto sucede lo mismo. El mercado de abasto, que es una creación, en la terminal de ómnibus sucede lo mismo. Todo el mundo, la terminal de ómnibus se convirtió en un shopping y ni siquiera privilegiamos cosas. Vamos a vender nuestros productos, vamos a vender nuestra chipa, nuestro pojaronzá, nuestro refresco helado. Vamos a vender lo que la pobre gente que fabrica eso puede ir a vender. Pero estamos vendiendo productos de contrabando y cosas por el estilo, y en esas condiciones no se puede mejorar absolutamente nada. Absolutamente nada. Arquitecto, un placer siempre conversar con vos, así que seguramente vamos a seguir charlando sobre otros tópicos que tienen que ver con la ciudad también. Gracias, arquitecto. De nada, a ustedes. Jorge Rubiani, arquitecto, historiador, compartiendo con nosotros.